Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, un cordial saludo para todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast de Pro Bogotá, en donde hablamos de los temas que le interesan a Bogotá, a la región. Y hoy vamos a hablar sobre el Congreso de la República, cómo se gestionan las leyes, cuál es el trámite que hacen en el Congreso. Hemos visto que tanto para el país como para la región y para la ciudad se han presentado una serie de proyectos que son muy importantes. ¿Cómo se tramitan? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién los discute? Vamos a hablar de todos estos temas y para eso nos acompaña María Carolina Castillo, que es la presidente de Pro Bogotá. María Carolina, mucho gusto en saludarla. Hola Adriana, muchísimas gracias por invitarnos a este podcast. Carolina, queremos hacer hoy pedagogía. ¿Cómo es que se tramitan las leyes en el Congreso? ¿Qué tipo de leyes hay? ¿Cuáles son las diferencias entre unas leyes y otras leyes? ¿Qué tipo de cosas son las que se discuten y las que se deciden en el Congreso de la República? Pero empecemos entonces por lo más sencillo, por el principio. ¿Cómo está compuesto el Congreso de la República? Primero vamos a mirar un poquito cuáles son las ramas del poder público en Colombia y a partir de ahí ya entramos específicamente en el rol del Congreso de la República. En la Constitución Política de Colombia, que es nuestro acuerdo social, que es lo que hemos oído recientemente con mayor reiteración en los últimos años del contrato social. Ese contrato social está plasmado para nosotros en nuestro sistema jurídico en la Constitución. Y la Constitución plantea que hay tres ramas del poder público. El ejecutivo, que son lo que teóricamente se denominan los cargos uninominales, los alcaldes, el presidente, los gobernadores. Los órganos colegiados forman parte en el nivel territorial del ejecutivo. Las asambleas y los consejos forman parte del ejecutivo. La rama legislativa, que es una única entidad, que es el Congreso de la República, solo existe de carácter nacional. Y la última, la rama judicial. Hoy esta conversación va a versar sobre la segunda de ellas, que es el Congreso de la República o la rama legislativa. En Colombia solo hay una entidad responsable de hacer las leyes o de reformar la Constitución, y ese es el Congreso de la República. Está integrado por dos cámaras que representan dos visiones diferentes. La primera, el Senado de la República, integrado por 108 senadores y senadoras, es de carácter nacional. Esto quiere decir que por ellos se vota en todo el territorio nacional. Y la segunda es la Cámara de Representantes, que está integrada por 187 representantes a la Cámara. Por ellos se vota en las diferentes regiones. Para traerles un ejemplo, para el caso de Bogotá, de esos 187, 18 se eligen por la circunscripción electoral de Bogotá. Es decir, que no votamos en cualquier parte del país por los representantes a la Cámara, sino que con base en la población se hace una distribución de curules y a partir de esas curules se elige en determinada región que es departamental. La representación de la Cámara está asociada a los departamentos y tiene su reflejo en Bogotá, al cual la Constitución le da el carácter de departamento. Y si miramos la manera de funcionar del Congreso, ¿cuáles son las funciones o qué diferencias hay entre el Senado y la Cámara? El Congreso tiene tres funciones principales. Una, hacer las leyes o las reformas a la Constitución. La segunda, ejercer el control político. Y una tercera, de las más importantes, que es la función electoral. Por el Congreso, en las diferentes cámaras, pasa la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, por traerles un ejemplo. Tiene además otra tipología de funciones que son una vez cada 4 años menos permanentes, pero las constantes, las que conocemos más, son estas tres principales. Por ejemplo, la función judicial, cuando a través de los órganos que están investidos para ello, hace de juez de los funcionarios que tienen fuero especial constitucional, presidente de la República, magistrados de las altas cortes, entre otros. Pero tanto la Cámara como el Senado cumplen todas esas funciones. La diferencia es la circunscripción a través de la cual son elegidos. Así es, las dos corporaciones cumplen las mismas funciones. La electoral se distribuye, entonces los magistrados de las altas cortes, en particular de la Corte Constitucional, la elige el Senado, pero la Cámara tiene una función electoral también en su cabeza. Y en algunos casos esa función electoral se ejerce de manera conjunta, como lo vimos hace pocos días con la elección del Contralor
Contralor General de la República. Por primera vez entraron los congresistas que son representantes de las circunscripciones de paz. ¿Ellos cómo llegan? ¿Por qué llegan? ¿Qué funciones van a cumplir? Circunscripciones especiales ha habido desde el 91 en el régimen constitucional colombiano, solo que estaban asociadas principalmente a las etnias que la Constitución del 91 les dio tanta validez y tanta fortaleza, principalmente las circunscripciones indígenas y afros. El proceso de paz suscrito con las FARC replica ese escenario de manera temporal y define que por 2 periodos habrá unas curules adicionales para aquellos miembros de las FARC desmovilizadas y ya en el proceso de paz que definan deben llegar. Estos no importa su elección, son curules determinadas y en unas circunscripciones que se las sacaron en las circunscripciones nacionales o tradicionales de la Cámara para esos cargos. Están por 2 periodos y su vocación, su sentido, el por qué fueron incluidos por la Constitución es en el ánimo de darle continuidad de empuje a todas las transformaciones institucionales que se acordaron en el proceso de paz de La Habana con las FARC. Carolina, usted mencionaba ahora entonces las funciones del Congreso y entre esas una de las principales es hacer las leyes. ¿Cuáles son las diferencias o qué tipo de leyes hay y cuáles son los trámites que ellas deben surtir en el Congreso de la República? Nuestra Constitución no trata de la misma materia todas las temáticas y define que por la importancia, por el impacto que tiene el ordenamiento jurídico, por la garantía de derechos, hay tipologías de ley. Esto viene del régimen español. La primera de las categorías, tal vez la más conocida, es la prevista en el artículo 152 constitucional, que son las leyes estatutarias. Las leyes estatutarias tienen por función regular los derechos fundamentales. Las leyes estatutarias tienen unas características en su trámite especial previstas tanto en la Constitución como en la Ley Quinta. La Ley Quinta es, para esta discusión, la ley más importante. Es la ley orgánica del Congreso, la que define cómo es su funcionamiento. Las leyes estatutarias tienen en consecuencia 3 características principales. Una, tienen control previo automático de la Corte Constitucional. Solo pueden versar sobre las materias previstas en el artículo 152 de la Constitución. Ahí viene un listado de casi 10 temáticas. Y tercero, tienen un trámite excepcional y ese trámite excepcional hace que sean prioridad en el orden del día, porque dice la norma, siempre que haya una ley estatutaria en discusión, cuando el secretario de la comisión organiza, confecciona el orden del día, esta vez de primero. 2, su trámite es más corto. A diferencia de las leyes ordinarias que se pueden tramitar en 2 legislaturas, esta, dice la norma, debe tramitarse en solo una. Parecería esto contradictorio, que siendo una norma de mayor complejidad e importancia, le den un plazo más corto. Pero lo que busca la Constitución es que alrededor de esas decisiones haya mayor consenso. Y por eso su tránsito en el Congreso sea más corto en la medida en que puede ser más rápido porque hay un respaldo político de legitimidad detrás de su adopción. Y solo será ley una vez pase por el tamiz de la Corte Constitucional y ella haya dicho que la regla efectivamente es coherente con los principios constitucionales, pero también con los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos. Ese es el régimen especial de las leyes estatutarias. No entran a regir sino una vez la Corte haya dado el ok. ¿Por qué? Por la materia, porque al ser debido proceso, garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos, el régimen de protección judicial, el sistema de justicia. Por eso la Constitución quiso darles un refuerzo de protección excepcional. La segunda categoría de leyes, entre nosotros especial, son las leyes orgánicas. Estas están previstas en el artículo 153 constitucional y versan principalmente sobre las competencias, cómo desempeña el Estado las competencias. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de competencias? Las materias y la cajita de funciones agregadas que tienen los diferentes niveles de la administración pública en Colombia. Hay una ley especial que define cómo se adopta el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una ley orgánica, es la ley 152. Hay una ley especial para el trámite del presupuesto que define cuáles son los tiempos, las competencias específicas, los roles. Hay una ley orgánica de ordenamiento territorial que establece cuál es la función de la nación,
cuál es la función de las entidades territoriales, municipios, departamentos, entidades territoriales indígenas, y asigna competencias, distribuye competencias en materia tributaria cuando los municipios, por ejemplo, adoptan categorías específicas como distritos, como en el caso de Bogotá, Cartagena, Barranquilla. Esas leyes tienen un trámite también especial, y ese trámite, aunque se pueda dar en 2 legislaturas, tienen una mayoría calificada. Exige la Constitución mayor consenso en torno de ellas, porque versan tal vez sobre lo más importante, que es el ordenamiento político-administrativo del Estado. Afectan la capacidad del Estado de prestar servicios en los diferentes niveles del ordenamiento político-administrativo. Entonces, esas leyes son otra segunda categoría de leyes muy especiales. Hay una tercera categoría de leyes muy relevante, menos conocida, que son las leyes aprobatorias de tratados, o conocidas como LAT. En nuestro ordenamiento jurídico es el presidente de la República el responsable de las relaciones internacionales. El único facultado para obligarnos internacionalmente es el presidente. Quien puede suscribir tratados internacionales es el presidente. Pero para que estos rijan, entren en vigencia, dice la Constitución, deben ser aprobados a través de una ley aprobatoria de tratado. El Congreso ahí funge como notario. No tiene la facultad de renegociar ningún artículo, no puede redactar ninguna cláusula. Pero si el Congreso no la avala, el tratado internacional no entra a regir. Solo una vez lo haya avalado, ese tratado internacional surte sus efectos. Esas también son sujetos de control especial por parte de la Corte Constitucional. Y tenemos la cláusula general de competencia legislativa, que es el artículo 150, que son las leyes ordinarias. En nuestro sistema constitucional hay una figura que se denomina el indubio pro legislatoris, es decir, que por su mayor legitimidad. ¿Y esto qué quiere decir? Mientras que el presidente de la República es un cargo que se elige por mayoría, es la mayoría de una visión, son la mayoría de los votos, pero de una visión de desarrollo. En el Congreso está la totalidad de las miradas políticas. Por eso este órgano tiene mucha mayor legitimidad, es quien puede tomar decisiones de mayor entidad jurídica. Esas leyes aprobatorias, esa cláusula general de competencia del artículo 150, asigna al Congreso la mayor cantidad de competencias en materia legislativa. El Congreso prácticamente puede hacerlo todo, salvo algunas que están reservadas al Ejecutivo en materia de iniciativa. Pero en principio es el Congreso el órgano privilegiado para hacer las leyes. Las leyes ordinarias se tramitan en 2 legislaturas, esto es 2 años consecutivos, que empiezan el 20 de julio y terminan el 20 de junio. Siempre y cuando a esas iniciativas se les haya dado un trámite en ese primer año, siguen su curso al segundo. En cada una de las cámaras se da un debate en comisión. Las cámaras están distribuidas en 7 comisiones constitucionales permanentes. Cada comisión tiene unos senadores que la integran de manera fija durante los 4 años y se dedican a unas materias determinadas. La comisión primera versa sobre las principales reformas al Estado, todo el régimen electoral, todo el régimen de ordenamiento territorial, las grandes reformas constitucionales están en la comisión primera. La segunda es la comisión de todo el componente de defensa, seguridad y relaciones internacionales. La tercera, tan sonada estos días, es la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y así se van distribuyendo las materias. La séptima, por ejemplo, es la de vivienda. Y en esas comisiones se da la discusión primera de cada uno de los proyectos de ley, que en principio pueden tener origen en cualquiera de las 2 cámaras. Después de la comisión, dice la norma, deben pasar 8 días para que el tema se discuta en la plenaria de la misma corporación. Yo peleo mucho con quienes dicen que las leyes se adoptan en 4 trámites. No es cierto. Se adoptan en 2 debates en cada una de las corporaciones, porque no es un proceso como producir un carro, no es lineal. No es que el último trámite se somete a lo que digan los otros 2. No, las 2 plenarias tienen igual entidad. Si el texto aprobado en la plenaria del Senado difiere del texto aprobado en la plenaria de la Cámara,
dice la ley, debe proceder una conciliación. Eso quiere decir que no hay una corporación superior a la otra, ni que por ser el último que aprobé estoy por encima del otro, no. La figura es los 2 debates, uno en cada corporación, y posteriormente una conciliación si no hay unidad en el texto aprobado entre las 2 cámaras, que es de común ocurrencia. Carolina, cada una de esas comisiones con esos temas tan específicos y especializados, ¿cómo se conforman y cómo se determina quién es quien preside cada una de esas comisiones? Esto es difícil encontrarlo en la ley, es más de la práctica parlamentaria. Lo que dice la ley es exactamente que cada una deberá tener un presidente, un vicepresidente y un segundo vicepresidente. A partir de la norma del Estatuto de la Oposición, incluso ese segundo vicepresidente es un cargo para los partidos que se declaran en oposición. Dicho esto, ¿quién es designado presidente? Históricamente, por práctica parlamentaria, sin que esté en una norma, siempre se había entendido que quien preside cada una de las corporaciones debe ser un delegado representante del partido que más curules tenga en esa corporación. Ergo, en el Senado, efectivamente, para la práctica, el pacto histórico era quien más curules tenía, en consecuencia, Roy Barreras fue designado. Pero sorprende en la práctica que haya sucedido algo que históricamente no había pasado entre nosotros, que es ajeno a la práctica parlamentaria, y es que haya sido elegido un presidente de la Cámara que no es del partido que más curules tiene, porque el partido que más curules tiene en la actualidad en la legislatura 2022-2026 en la Cámara es el Partido Liberal. Sin embargo, el presidente es del pacto histórico. Esto es excepcional, no viola ninguna regla. La figura es una figura que se denomina acuerdo de compromisarios y lo que se hace es que se distribuyen los primeros días a partir de la instalación del Congreso el 20 de julio cómo deben ser distribuidas esas presidencias. Entonces se van tomando comisión por comisión y se define en un balance que responde a la representatividad numérica de los partidos o de las coaliciones, quienes tienen derecho a tener presidencias de cada una de las comisiones, quiénes serían sus vicepresidencias y quiénes ejercerían la oposición. Y se distribuye para los 4 años, distribuyendo partidos o coaliciones sin nombres. Y año a año se va definiendo quién la llena. Hay una alternancia anual de quién es el presidente de cada una de las corporaciones que va a reflejar ese acuerdo de compromisarios que se da en el año 1 de la legislatura. Cuando se empiezan a definir las agendas de las discusiones dentro de cada una de las comisiones, ¿cómo se decide qué se discute primero y qué se discute después en el orden del día? Por ejemplo, ¿qué es tan importante para el avance de los proyectos? Ese es el poder real de un presidente de corporación. Aunque la Constitución define unas reglas y el nuestro es un sistema presidencialista, mantiene el impulso, conserva la posibilidad de agenciar la política pública de gobierno en cabeza del presidente. Para ello existen figuras. En consecuencia, una regla es la que ya les precisaba de las leyes estatutarias. Siempre que haya una ley estatutaria está obligado el presidente de la comisión a poner en el primero el orden del día. Sucede lo mismo con los actos legislativos. Siempre que esté en trámite un acto legislativo debe ir primero en el orden del día. ¿Por qué? Porque frente a estas 2 tipologías de norma, la Constitución ha dicho que su periodo de adopción es menor, una única legislatura, en un único año. Lo siguiente que puede hacerse cuando el gobierno tiene interés en agenciar que el proyecto vaya más rápido, darle prioridad, es una señal que se da a través de una figura que se denomina el mensaje de urgencia. El mensaje de urgencia es señalarle el gobierno a los presidentes tanto de Senado como de Cámara que ese proyecto debe ir en una figura que agiliza el trámite, que es que vaya en comisiones conjuntas. Esto es que sesionan el mismo día y a la misma hora la Comisión Primera del Senado, por ponerles un ejemplo, con la Comisión Primera de la Cámara. Cada uno con sus mayorías independientes y sus decisiones independientes, pero sesionan de manera continua, simultánea, paralela. ¿Qué efecto tiene eso? Además, que disminuye un tránsito grande en tiempo, porque entre un debate y otro se deben dar 8 días y entre una corporación y otra 15, dice la norma mínimo. Aquí lo que permite es evitar esos 15 días, porque al haber salido de comisión al tiempo, pasan los 8 días para las plenarias y las 2 plenarias se pueden dar en términos generales en simultánea. Ese mensaje de urgencia puede venir acompañado de otro que se denomina insistencia,
que acompaña el mensaje de urgencia y es para ponerlo de prioridad en el orden del día. Entonces yo, además de poner a sesionar conjuntamente, puedo definirle que sea prioridad en el orden del día y para ello debo acompañar el mensaje de urgencia de insistencia, eso principalmente pensando en la lista de priorización de los anuncios o del listado de proyectos de ley que van a las plenarias principalmente. ¿Qué otras maneras tienen los congresistas para confeccionar el orden del día? Por vía de acuerdos políticos. Entonces, hay veces hay temas que son de tal trascendencia que el concierto de los parlamentarios que conforman la comisión definen que debe ir primero. Y le pueden insistir al señor presidente a través de proposiciones orales o escritas que modifique el orden del día. Entonces, el presidente define armar el orden del día con base solo en sus prioridades. Pero para la comisión es más importante y estratégico adoptar un tema determinado, una evaluación de los decretos de emergencia económica, por ejemplo, del COVID. Y lo que hacen es que presentan una proposición solicitando la modificación del orden del día, dándole prioridad a otro tema, y si el parlamentario que tiene ese interés logra la mayoría, el orden del día es alterado. Carolina, ¿cómo se definen los ponentes y el liderazgo que tienen esos ponentes? ¿Qué tanto influye para el desarrollo de las discusiones? Cuando los proyectos no son de iniciativa gubernamental, la dinámica es muy orgánica del Congreso y tiende a responder a quien tiene la iniciativa. Si yo construí un proyecto de ley en el cual quería mejorar la técnica normativa en la elaboración de las leyes, llevo estudiándolo y preparando 2 años, el Congreso tiene unas prácticas que respeta ese liderazgo y entonces suele dejársele a ese mismo congresista que tuvo la iniciativa que sea el ponente y la agencia a lo largo de los 2 debates en su corporación y que él pueda hacer un acuerdo incluso con su mismo partido para que en la otra Cámara sea también de su corriente quien sea ponente. Los ponentes, dice la norma, deben ser de todos los partidos. En consecuencia hay una representación plural. Y se define quien tiene mayor incidencia a través de una figura que se denomina el coordinador ponente. Y este es quien lleva la batuta. Pero la ley quinta prevé que deben ser de todos los partidos. Cuando el proyecto es de iniciativa del gobierno, la función es diferente. El gobierno tiende a recomendar quiénes son los senadores o representantes que pueden hacer las veces de ser los ponentes y coordinadores ponentes. No es tan adecuado que haya una regla que lo predetermine o que sea por sorteo. Porque aquí sí queremos incentivar al que más sabe de una materia. Aquí hay una diversidad de saberes y de competencias que son muy amplias y el objetivo sí es que quien sea más solvente, quien sepa más de esa materia, pueda liderar el debate en el Congreso. Carolina, pues ya hemos visto todo ese juego del Congreso, toda esa normativa, cómo se debe desarrollar la discusión en este ente legislador, pero hablemos de lo que está pasando hoy. 372 proyectos de ley se han presentado, son muchísimos. ¿Cómo se prioriza esto? ¿Por dónde empieza la discusión? Y luego ya hablamos de temas tan importantes como la reforma económica, la reforma tributaria que ha presentado el gobierno. 372 iniciativas legislativas van en contra de la deliberación, van en contra de poder adoptar buenas reformas institucionales. Difícilmente las 372 fueron estudiadas para su formulación. En un Congreso, además, con una renovación cercana al 60%, da cuenta de ello la calidad de los textos que estamos revisando. En Pro Bogotá nos hemos dado a la tarea de tratar de estudiar algunas de las iniciativas legislativas que tienen mayor impacto en la región. Y lo que hemos advertido es que hay una gran inmadurez en esos textos. La mayoría no conoce las normas vigentes. La mayoría carece de técnica legislativa al momento de presentarla. Por vía de acto legislativo, desarrollan temas que pueden ser fácilmente tratados por ley o son extensísimos y no responden a los criterios de unos principios como deben ser los principios constitucionales. Y en materia de leyes repiten normas que ya existen o que han sido incluso sustraídas del ordenamiento jurídico por decisiones de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, el llamado que uno le puede hacer al señor ministro del Interior y a la coalición de gobierno es a que realmente ayude a liderar y a organizar la conversación al interior del Congreso. Y esto en el ánimo de que la sociedad civil y los ciudadanos podamos participar de manera asertiva. No hay en 372 iniciativas deliberación.
Y la deliberación, ha dicho la Corte Constitucional, es estructural en el debate parlamentario. Para terminar de madurar la institución que se está pretendiendo modificar, reformar la ley, pero además para garantizar un principio que lleva íncito la Constitución del 91, y es la posibilidad de que los ciudadanos participen en el trámite tanto legislativo como administrativo. Y en este caso, si hay tal velocidad que ni siquiera conocemos los textos, las señales que dan los congresistas a la opinión pública son erráticas, las señales que da el gobierno son contradictorias con las de los congresistas, al final el ciudadano no tiene conocimiento de cuál es la institución que se está reformando, qué es lo que están proponiendo, y en unos tiempos súper acelerados. Respetar los plazos previstos en la Constitución y el trámite que la Ley Quinta prevé para las leyes solo va enfocado a lograr una mejor comprensión de las leyes que van a regir la sociedad y su futura aplicación práctica. Digamos que en la práctica, entonces, Carolina, lo que usted dice es que el Ministerio del Interior mire esos proyectos de ley que se están proponiendo, que los congresistas hagan realmente un estudio sobre la necesidad, la pertinencia, pero además la profundidad de lo que se está presentando para tratar de decantar ese número tan grande de proyectos que se han presentado. Así es, Adriana. Hemos visto, por ejemplo, solo por traerles un tema, la reforma política. El gobierno anunció una reforma política que se estila de ordinario, que se había hecho hasta antes de este fenómeno político excepcional que tenemos hoy. El gobierno jugaba su reforma política, la radicaba, y a partir de ahí los partidos concurrían sobre ese texto a proponer modificaciones y ajustes. Hoy, ¿qué vemos? Revisamos en Pro Bogotá, 9 reformas políticas radicadas. Al final no entendemos cómo va a quedar confeccionada la Constitución en materia del régimen electoral. Y en paralelo, como si esto fuera poco, radican un código electoral, una versión del Ejecutivo con el registrador, que fue el que se tramitó en el pasado, pero además hay 3 de iniciativa parlamentaria. En este contexto, ¿cómo van a quedar las reglas de juego para algo tan importante como la política de cara a las elecciones territoriales del año entrante? Es muy relevante y no estamos teniendo la capacidad los ciudadanos de entender, uno, cuál es la mirada sistémica de lo que quieren para el ordenamiento electoral, porque hay proyectos que son contradictorios, y dos, si va a regir o no, cuáles son las reglas de juego para las próximas elecciones. Entonces, en parte, el rol del Ministerio del Interior y del ministro es ayudar a decantar y a organizar. Él tiene un ascendiente al interior de los ministerios y una relación permanente y dinámica con el Congreso, justamente para lograr esa dinámica. Les decía yo, el nuestro es un régimen presidencialista que pone en cabeza del Ejecutivo, donde pone los énfasis para que salgan las políticas públicas. Entonces, ahí ese rol, entendemos que están recién llegados, pero debería poder ser más asertivo para garantizar el debate y la deliberación democrática en la adopción de las leyes en Colombia. ¿Y cuál es el papel que juega ahí el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara, del Senado y de la Cámara? Ambos son articuladores de lo que pasa al interior de la corporación. Ya lo señalabas tú, muy bien traído el ejemplo, y es poder poner los órdenes del día, que es una señal de prioridad, pero también saber determinar cómo juega en el debate, dependiendo del grado de madurez de la discusión al interior del Congreso, yo en qué momento voy poniendo qué temas y cómo los voy jalando. Por traer un ejemplo, la reforma tributaria. Entonces tenemos un señor presidente del Senado que está muy intenso llamando a los ministros y a todos a que sean muy ágiles en la erradicación de los proyectos, y lo que nos encontramos es un texto de reforma tributaria que, por lo acelerada que fue su radicación, el gobierno lo llevaba 24 horas sentado, tiene errores técnicos en su estructuración. Entonces, tal vez dejar madurar las iniciativas en el Ejecutivo es relevante para que cuando la discusión se dé en el Congreso sea una discusión mucho más asertiva, mucho más técnica y mucho más madura. El rol de ellos es entender y poder leer muy bien la realidad política para saber en qué momento ya están los acuerdos cocinados y poder jalar de manera mucho más asertiva el rol del Congreso. Para entender un poco ese trámite que va a tener la reforma tributaria, que como usted ya lo dice, Carolina, pues no llevaba sino unas pocas horas en ser radicada, en donde empezaron las discusiones, pero además también las correcciones, incluso por parte del gobierno y por supuesto toda la sociedad diciendo hay necesidad de revisar y de mirar. ¿Cómo se adelantan estos procesos, entendiendo también que el gobierno le ha puesto a la reforma tributaria un mensaje de urgencia? Tiene dos características particulares. En el pasado lo que se había hecho, que nosotros presumimos que iba a pasar así aquí y no fue, es que se tramitaban presupuestos tributarios
tiempo en comisiones terceras y cuartas. Y eso permitía integrar muy bien la tributaria con el presupuesto. En este caso, pese a la turboacelerada interés del presidente del Congreso en que se hiciera muy rápido, pues no alcanzó a hacerlo en conjunto. Entonces hoy lo que tenemos es un trámite de presupuesto previsto en la ley orgánica con unos tiempos determinados que de no adoptarse a tiempo el presupuesto debe ser adoptado por decreto en los términos en los que fue radicado. Y les recuerdo que en tránsitos de gobiernos por los tiempos de los presupuestos, pues quien radicó el presupuesto en esta ocasión es el gobierno saliente, el de Duque. Entonces no hay un interés del gobierno Petro entrante de tener que adoptar el proyecto de presupuesto o el presupuesto por decreto, entonces hará lo posible por sacarlo por ley. Y en ese orden de ideas están los trámites de la ley que se cruzan en las comisiones terceras con el de la reforma tributaria. Entonces esos tiempos los tienen que entender muy bien. Esta semana no debe y no puede haber debate de la reforma tributaria porque el día 14 es el plazo máximo que la ley establece para que el gobierno defina el tope máximo de gasto del presupuesto. Pero este no se podrá determinar si no tiene certeza sobre la reforma tributaria de en cuánto lo va a aumentar, de cuánto va a ser su mayor recaudo para poder ampliar el tope de gasto del presupuesto. Esto, insisto, en otros momentos donde se había reflexionado un poquito más al inicio, se pudo hacer de manera conjunta. El trámite del presupuesto tiene este límite y tiene un límite máximo de la fecha de adopción en el mes de octubre. Entonces, las comisiones terceras y el gobierno seguramente estarán muy concentrados en darle trámite al presupuesto. Y en paralelo está la reforma tributaria que entra después en el tiempo en la discusión. Todos los lunes están haciendo sesiones de los ponentes, que es habitual, donde empiezan ya a discutir articulado. Las primeras sesiones se dieron frente a la orientación y mirada de la reforma y estas, a partir del día de hoy, van a empezar a trabajar articulado en el ánimo de poder tener un texto de ponencia para radicar a finales de esta semana o principios de la siguiente. Teniendo en cuenta los plazos que se deben cumplir según la ley de procedimiento en el Congreso, ¿sí estará esa reforma en esta legislatura y se sacará con ese mensaje de urgencia? Por supuesto, porque les recuerdo que la legislatura es todo el año. Así que si no se llegase a discutir o debatir en este semestre, no pasa nada. El siguiente forma parte de esta misma legislatura. Con mayor complejidad seguramente porque están las elecciones territoriales y por eso el énfasis del gobierno en sacarla en este primer semestre de esta legislatura. Pero les recuerdo que la legislatura es un año, así que todavía tiene tiempo suficiente el gobierno para dar la deliberación, para oír a los sectores económicos del país, reitera sus observaciones a la reforma tributaria, la ANDI el día de ayer, lo hizo la semana pasada, lo propio FEDesarrollo, ANIF, los centros de pensamiento. Entonces sí es muy importante darse el espacio para tener la mejor reforma tributaria posible. ¿Dónde está la urgencia? En que las reformas tributarias entran a regir en la vigencia siguiente. Entonces el gobierno tiene la urgencia de aprobarla este año para que pueda empezar a recaudar con base en la reforma tributaria a partir del 1 de enero del año siguiente. Carolina, pues muchísimas gracias. Creo que en este momento que vive el país con todas estas discusiones nacionales y que van a tener que pasar por el Congreso de la República, pues es fundamental entender cómo funciona, cuáles son los tiempos y la importancia de lo que hace el Congreso de la República. Pues muchas gracias, Adriana. Muy interesante tema y muy pertinente. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en estos podcasts de ProBogotá. Recuerden que nos pueden encontrar en Google y en Apple Podcasts, en Spotify y en Deezer, porque en ProBogotá te habla de cerca. ProBogotá te habla de cerca. Podcast ProBogotá.